Emisora Casa del Alma. Otros cuentos para Caperucita. Un viaje hacia el alma femenina, más allá de los cuentos y desencuentros de la vida en pareja. Conduce Liliana Arbeláez Naranjo. Cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma en que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Con este poema de Piedad Bonet, poetisa de Amalfi, Antioquia, les damos la bienvenida a todos los seres que nos escuchan y se conectan desde el alma a nuestro programa Otros Cuentos para Caperucita. Hoy nos encontramos con dos jóvenes de la ciudad de Medellín, son nuestras invitadas Laura Restrepo y Camila Gómez. Las dos son psicólogas en formación de la Universidad San Buenaventura y con quienes tengo el gusto de compartir sus procesos formativos de su práctica profesional en uno de los barrios de la ciudad de Medellín, en el trabajo que ellas realizan con mujeres en altos niveles de vulnerabilidad o víctimas de múltiples violencias. Chicas, bienvenidas. Me gustaría que nos contaran un poco quiénes son ustedes como jóvenes de esta ciudad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo pienso que como joven que habita esta ciudad y siendo mujer, surgen muchas preguntas, principalmente respecto al cuerpo, porque todo el tiempo estamos entonces en una ciudad que propone cierto tipo como de dinámicas relacionales y en ese andar y habitar la ciudad surgen pues como ese tipo de preguntas. ¿Quién es Camila? Camila es una joven que desde muy pequeña se cuestiona acerca de qué significa ser mujer, qué significa habitar un cuerpo de mujer. Ok, Laura. Bueno, Lili, muchas gracias primero por invitarnos, por estar en este espacio. Y bueno, creo que habitar el cuerpo de mujer en una ciudad como Medellín implica justamente, como dice Cami, la pregunta. Y la pregunta no solo por mí, sino también por los otros y las otras que me acompañan todo el tiempo. En ese sentido, creo que Laura ha podido construirse como una mujer que de pronto no despertó muy temprano, que ese despertar por la pregunta por el ser mujer fue tarde, pero que llegó en el momento justo. Que me he preguntado qué pasa con ese cuerpo, que para otros es usable, ¿cierto? Pero que yo intento reconocerlo desde otro lugar. Laura, cuando dices tarde, yo te pregunto ¿cuántos años tienes? Tengo 22 años, pero lo siento tarde porque no me di cuenta muy chiquita de lo que implicaba ser mujer, sino como entre los 20 años. Entonces ha sido como un proceso que ha sido, digámoslo, tardío, pero que ha sido de una cantidad de aprendizajes justamente en este momento que tenía que ser, de pronto no tenía que ser antes. Yo sí celebro que ustedes dos tan jóvenes se estén haciendo la pregunta, porque aunque Laura nos dice que para ella es un poco tarde, pues una mujer de 44 años como yo, que se da cuenta que en nuestra ciudad y en el mundo en general la pregunta por el cuerpo, que ha sido, digamos, objeto de alienación, nosotras no habitamos el cuerpo, nuestra cultura no nos permite habitarlo con propiedad, hacerse la pregunta a los 20 años es todo un regalo, y hoy cada vez más vemos que chicas cada vez más jóvenes se lo están preguntando. Muy bien, iniciamos hoy nuestro programa con un poema de Piedad Bonet.
Ella es poetisa de Amalfi, Antioquia, y este es un poema sobre las cicatrices que llevamos en el cuerpo como costuras de la memoria. Y yo las he invitado a ustedes dos precisamente por el trabajo que vienen desarrollando con las mujeres de la Comuna 1 de nuestra ciudad. Para quienes nos escuchan por fuera de Medellín, les contamos que esta ciudad es una ciudad rodeada de montañas y que la Comuna 1 está en una de las laderas de la zona nororiental. Es una comuna con una historia que data más o menos desde los años 60. Estaba investigando yo ayer precisamente, recorriendo un poco esa historia que tantas organizaciones tienen y encontraba que los primeros habitantes llegaron en los años 60, forzados por la violencia política que se desató posteriormente al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. A esto se le sumó luego que en la década de los 80, a causa de la problemática generada por el narcotráfico, se da el desplazamiento intraurbano en nuestra ciudad y muchas personas se tienen que desplazar de un lado al otro, de un barrio al otro, ¿cierto? Estas dinámicas de violencia y de desplazamiento va configurando esta comuna como un territorio receptor de poblaciones de bajos recursos y en altos niveles de vulnerabilidad. Y hacemos esta pequeña contextualización, hay mucho más que contar de la comuna, no solamente es vulnerabilidad, también son resistencias, historias bellas de las organizaciones que hay allí, pero hacemos esta pequeña contextualización para que nuestros oyentes, sobre todo pues quien no habita esta ciudad, puedan comprender por qué ustedes vienen desarrollando este trabajo con este grupo de mujeres en este territorio a propósito de las cicatrices que llevamos en el cuerpo de las mujeres y esas historias que cuentan esas cicatrices. Cuéntanos un poco sobre ese trabajo, de qué se trata el trabajo con las mujeres en la Comuna 1. Bueno, digamos que el proyecto lo nombramos Pensarme Libre y Legítima, ¿cierto? Como una posibilidad de también replantearle a las mujeres adultas esas mismas preguntas que en nosotras estaban apareciendo. Y pasa con estas mujeres porque digamos que hay una lideresa en la Comuna 1 que también tiene muchas preguntas frente a ese ser mujer y nos invita a conocer este espacio con estas mujeres precisamente del Club de Vida. Todas estas mujeres son mujeres de la tercera edad, ¿cierto? Eso es importante también. Y digamos que lo que se intenta con el proyecto es acercarlas un poquito más como a esa reconexión con el cuerpo que el patriarcado nos ha separado y nos ha dividido tanto. Algunas de estas mujeres, digamos que también han podido preguntarse en ese espacio qué pasa con sus cuerpos, qué ha pasado con la forma de relacionarse, pero también qué ha pasado con la forma en la que ellas han construido su identidad. Entonces creo que el propósito con ellas es retornar a ese ser femenino, cómo se hace, qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos logrando. Y ha sido un proceso muy bonito porque se han encontrado desde el relacionarse. Solamente el estar ahí para ellas implica como una posibilidad de sanación. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la dinámica del encuentro con estas mujeres? Bueno, la dinámica del encuentro principalmente se hace desde lo vivencial, desde la pedagogía vivencial. Creemos profundamente en lo simbólico y en todo lo que despierta no solamente en el psiquismo de estas mujeres, sino también que revive también asuntos del pasado. Entonces, a través como de esa pedagogía, de esas experiencias que nosotras traemos de alguna manera, que se las evocamos de alguna manera por lecturas, por poemas, por diferentes ejercicios, traemos a ellas ese tipo de significados, que nos cuenten un poco ese cuerpo, cómo ha vivido desde ahí. Bueno, yo me he venido acercando al texto que ustedes están elaborando como producto de esta experiencia y me encontraba un párrafo que quiero compartirle a nuestros oyentes para que hablemos de él. En el párrafo ustedes dicen: las mujeres quedan profundamente marcadas y los cuerpos pasan a ser testimonios de lenguajes propios del sufrimiento. Y es justamente allí, en ese cuerpo, donde se hacen visibles las huellas del dolor que no han sido puestas en la palabra, que requieren además un duelo social. En un contexto como el nuestro, donde el imperativo social es estereotipado, un estereotipo de belleza que nos impone un modelo para ser mujer con un cuerpo sin imperfecciones. En la mayoría de los casos, incluso las fotografías de nuestras modelos son retocadas por Photoshop, ¿cierto? Ustedes hablan inclusive de un cuerpo que ya no es natural. El cuerpo humano y especialmente el de la mujer está amputado, reprimido, alterado por ese orden social.
Y cualquiera que se atreva a recorrer la geografía natural de un cuerpo de una mujer de carne y hueso, se va a encontrar que allí hay huellas de vida, huellas de muerte, huellas de dolor, de sufrimiento. Cuéntenos entonces qué implica para esas mujeres con las que ustedes han trabajado de carne y hueso, que no están retocadas por el Photoshop, llevar una historia en su piel, una historia de dolor, una memoria que cuenta también cómo su cuerpo ha sido cosificado. Yo pienso que esas cicatrices son un recordatorio constante de su pasado, pero que también les ha permitido entender que su cuerpo es una construcción, en el sentido de que encarna muchas veces lo que significa ser mujer. Y cuando hablamos entonces de cómo esas cicatrices afectan su vida, lo hacen en toda su cotidianidad, porque todo el tiempo, a partir de esas cicatrices que son ese recordatorio, entran allí como diferentes tipos de dinámicas, sobre todo con nosotros. ¿Cuáles son esas narrativas, para que terminemos este primer segmento del programa, esas narrativas que las mujeres nos traen a partir de esas cicatrices, Laura? Ha sido muy bonito con estas mujeres porque si bien la dinámica es vivencial, también hay un asunto siempre de volver a la historia de sus vidas para que nos cuenten qué pasa con esos cuerpos, y siempre traen el asunto de la edad, de que ya no somos como antes. Las mujeres se nombran como: mi piel está caída, mi nariz está diferente, tengo muchas arrugas en mi cara, ya no me miro al espejo. Entonces ha sido también un proceso de retraerlas de nuevo a mirarse otra vez. Y también que ellas han podido reconocer que si bien no es tanto la cicatriz, también es la arruga como marca, y esas arrugas que para ellas han contado también una cantidad de historias. Es también eso, que esas arrugas de la edad dicen todo el tiempo. Bueno, ya tenemos que ir a una pausa y regresamos con nuestras invitadas, pero mientras volvemos, quisiera invitarle a nuestros oyentes a recorrer su cuerpo, sin importar si somos hombres o mujeres, reconocer las cicatrices que hay en él. Todos tenemos por lo menos una, la primigenia, la que nos quedó como parte de la separación de nuestra madre, nuestro ombligo, ¿cierto? Una cicatriz que, como tantas otras de esas que ustedes nos hablan, como las arrugas, como las de las cirugías que inclusive han salvado la vida o que han permitido que la vida venga, las cicatrices del parto, ¿cierto? Marcan nuestro cuerpo no solo como la pérdida de algo, sino que también puede marcar el inicio de una nueva vida. Del sufrimiento han surgido las almas más fuertes. Los caracteres más sólidos están plagados de cicatrices. Khalil Gibran. Volvemos nuevamente. Ahora quiero invitarlas para que conversemos un poco sobre un cuento que a mí me ha gustado mucho. Es el cuento de la doncella manca. Este cuento nos muestra a través de la narrativa cómo las mujeres hemos sufrido castigos físicos, domésticos y sexuales que marcan nuestro cuerpo. En el libro de Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pinkola, que es un libro que siempre traemos a colación en este programa, ¿cierto? Este cuento sirve para nombrar un proceso simbólico de iniciación. Y yo quiero detenerme en ese proceso que Clarisa llama el proceso de resistencia y resiliencia de las mujeres, ¿cierto? En el cuento de la doncella manca, que no vamos a narrar aquí porque es extenso, pero que sí voy a darles como una idea de qué se trata a nuestros oyentes. De una forma general, el cuento nos narra la historia de una niña que fue entregada al diablo por su padre a cambio de riquezas. El cuerpo como un botín, ¿cierto? El cuerpo de la mujer como un botín. Este diablo le solicita al padre que debe cortarle las manos a la doncella para poder acercarse a ella, a lo que el padre obedece por miedo de perder las riquezas que el diablo le ha otorgado. El diablo finalmente no logra acercarse a ella porque las lágrimas de dolor de la chica no lo permiten, pero después de esto la doncella tiene que pasar por muchas pruebas hasta que sus manos vuelven a crecer. Cuando uno lee el cuento en clave simbólica, como nos propone Clarisa, pues no se evidencia allí el tema de la cicatriz, pero yo sí me lo preguntaba, ¿cierto? Esa cicatriz que queda, esas manos que ya no son las mismas, y esa cicatriz que queda, ¿cómo va a hablar de eso
qué ha significado el superar retos, pruebas de dolor y sufrimiento, la resistencia, ¿cierto?, de la que estamos hablando, como algo tan importante. Y en este contexto de violencia del que ustedes nos están hablando, pues las mujeres han tenido que vivir muchos momentos de dolor, resistir o morir a muchas situaciones, ¿cierto? ¿Qué ha significado para ustedes encontrarse con esa travesía que las mujeres han vivido y los retos que ellas han alcanzado en estas pruebas de dolor que esta ciudad les pone todos los días? Bueno, yo pienso que también es reconocer que si bien son pruebas de dolor, algunas de ellas también lo nombran como un sacrificio desde el deseo, y es una cosa que parece contradictoria, pero que para ellas ha implicado poner ese cuerpo al servicio de, entonces al servicio del otro, que sea mi pareja, al servicio del otro, que sea mi patrón, no sé, pero que para ellas ha implicado eso, y que también es reconocerse desde, bueno, la mayoría de ellas vienen del campo, muchas de ellas vienen del campo y traen a la ciudad todas esas vivencias del desconocimiento, entonces han tenido que poner su cuerpo sin conocer al servicio de otros, y para ellas eso ha significado ahora un despertar y un decir como, bueno, ¿qué pasa entonces con mi cuerpo ahora que ya lo sé? Porque cuando no lo sabía, no sabía qué hacer con eso que el otro poseía. Entonces, en ese sentido creo que para ellas ha implicado el objeto, el ser un botín. Camila, ¿cómo esas cicatrices se convierten en una memoria de la fuerza? No solo las cicatrices de la guerra y de la violencia, sino también las de la vida. Muchas mujeres han pagado el precio de ser madres y ha quedado una cicatriz, una huella en su cuerpo, o también cuando se viven enfermedades como el cáncer de mama, ¿cierto? Cicatrices que nos marcan y que quedan allí nombrando historias, pero no solamente historias de pérdidas, sino también de esa capacidad de resistir de las mujeres. ¿Qué te has encontrado en esas narrativas? Con las mujeres hemos encontrado que el cuerpo habla por sí solo. Lo que se oculta, lo que se calla, lo que genera vergüenza, lo que genera horror, de alguna manera habla a través del cuerpo, porque el cuerpo es en sí mismo la encarnación del ser mujer. Entonces, a partir del reconocimiento de que es un cuerpo que vive, que sufre, que daña, que no solamente es un cuerpo que está ahí para el otro, para que sea usado, para que sea objetualizado, para que sea cosificado, ese cuerpo desde ahí resiste, cuando reconoce que es un cuerpo que es también dador de vida, que también alimenta a otros, pero que se alimenta a sí mismo. Entonces, cuando se reconoce de que esa cicatriz también es un asunto de fortaleza, ¿cierto? Porque si hay cicatriz, hay entonces vivencia. Cuando se reconoce que esa vivencia es un aprendizaje, ahí empieza la resistencia. Muy bonito lo que nos cuentan a propósito de lo que esconden también las cicatrices. A propósito, quisiera que nos contaran si han evidenciado ustedes alguna diferencia en relación con la experiencia de la cicatriz en el cuerpo de los hombres y la cicatriz en el cuerpo de las mujeres. Yo pienso que ha sido también histórico y es el cómo los hombres han visto sus cuerpos como la posibilidad de mostrar el macho para los demás. Entonces ha sido un movimiento que es hacia afuera, un movimiento que es de mostrar una máscara fuerte del hombre que no llora, y es una cicatriz que también los ha marcado y que también, no por eso significa que no les cueste. A los hombres también les ha costado habitar la sociedad y estar en este mundo desde lo que el patriarcado nos ha dejado. No sé muy bien cómo describir esa diferencia, pero siento que implica el movimiento hacia afuera de los hombres y de las mujeres hacia adentro. Es decir, las mujeres siempre puestas al servicio, pero con un movimiento que implica estar siempre adentro, en la casa, no mostrarse siempre en los mismos espacios como son, mientras que para los hombres es la hombría siempre que está puesta en el afuera. Pero esa cicatriz también les cuesta, no por eso es menos dolorosa para ellos. Me parece muy bien esa diferencia que nos propone Laura, porque si bien al hombre, inclusive desde pequeño, lo nombrábamos ahora, las cicatrices le sirven inclusive para competir, para mostrarlas. Hay cicatrices y uno escucha en los relatos de los hombres, ¿cierto? Cuando están juntos conversando, hablando de sus cicatrices inclusive con orgullo, pero
la pregunta que yo me hago a partir de tu reflexión es qué tanto también ahí está enmascarado de ese dolor que les ha costado la guerra también, ¿cierto? En cambio, las mujeres, el tema de que la cicatriz se convierte en algo que hay que esconder, algo que no hay que dejar ver, ¿cierto? Inclusive la competencia en las mujeres no está por mostrar la cicatriz, sino por esconder la cicatriz, que la otra no me reconozca como un cuerpo dañado. Camila, cuando ustedes afirman en su trabajo que el cuerpo de la mujer es una construcción social y política, ¿a qué se refieren? Nos referimos a que los cuerpos siempre están encadenados a un orden social y político, y desde allí el cuerpo siempre está atravesado por una subjetividad que no solamente tiene que ver con lo que está preestablecido, digamos, biológicamente, sino que también desde la relación con el otro y con el otro le va dando significados a ese cuerpo. Por eso entonces el cuerpo requiere un nuevo abordaje, ¿cierto? Una perspectiva diferente, una perspectiva de género que permita entender cómo esas dinámicas y cómo esos órdenes han construido sentimientos hacia ese cuerpo que habitamos. ¿Qué tipo de subjetividades habitan en las mujeres de nuestra ciudad, inclusive en ustedes como jóvenes, a partir de esa construcción social y política del cuerpo? Un cuerpo atravesado por esas dinámicas culturales de qué es ser mujer en la ciudad de Medellín. Yo pienso que habita en esa subjetividad temor. En la mayoría de las mujeres de la ciudad habita temor, porque es un cuerpo que no solamente desde la violencia real, es decir, desde el abuso, la violación, sino también desde la violencia simbólica, desde la cotidianidad, desde los micromachismos, esas cosas que naturalizamos tanto, desde ahí el cuerpo ya se siente agredido, porque esa subjetividad entonces genera asuntos de vergüenza, de culpa, de señalamientos, de juicios que para las mujeres se vuelven cotidianos, pero que hay que empezar a deconstruir. Muy bien, nosotros hemos escuchado en muchas investigaciones a propósito del cuerpo, la guerra y la violencia, que el cuerpo de la mujer se ha convertido en un botín de guerra. Ya lo tocábamos también ahora a propósito del cuento de la doncella manca. ¿Cómo lo han evidenciado ustedes en este trabajo con las mujeres? ¿Qué es ser botín de guerra como cuerpo de mujer? Como lo nombrábamos ahorita también, es un asunto de que sus cuerpos parecen ser usables por cualquiera, pero también implica un desconcierto en una ciudad como esta, por ejemplo, porque el simple hecho de ser mujer ya es un peligro, como que caminar por la calle metida en este cuerpo implica ya la inseguridad. Para estas mujeres creo que también el ser botín de guerra les ha implicado el no poder reconocerse, el no poder ser vistas y el que no se hayan o no hayan podido ser reconocidas por otros y otras desde la labor que han desempeñado, y que sea solamente por un asunto del concebir, ¿cierto? De que tu cuerpo está hecho para tener hijos y para estar en casa, y ha sido como un asunto del ser usadas y que ellas no han podido verse como mujeres, sino solamente como madres. Entonces desde allí usables por completo. Y la visión del guerrero, aquí la visión del guerrero que hace uso del cuerpo de la mujer, ¿en qué dinámicas aparecen en la cotidianidad de nuestros barrios? El guerrero aparece en la cotidianidad cuando lo que pretende es quitarle a la mujer las construcciones de resistencia que ha hecho. Es decir, ellas se aferran a lo que tienen con mucha fuerza, pero el guerrero pretende dañar ese tejido social, pretende romperlo, pretende aislarlo, pretende todo el tiempo sacarlas, todo el tiempo tratar de romper ese equilibrio. Entonces, cuando la mujer ya está en ese asunto de la cotidianidad aislada, ya no tiene, digamos, una escapatoria. Entonces entra ahí el combatiente o el guerrero a dañar. Pero es un guerrero también que entra con miedo, porque es un guerrero que entra con miedo de la libertad de la otra, que está reconociendo su cuerpo desde otros lugares y que desde esa posibilidad de ser libre, en ese temor es el que lo lleva a movilizarse y a limitar la palabra y la acción de la otra. El guerrero entra, como dice Cami, a dañar y también a buscar perpetuar su lugar en el que se encuentra de poder y de poseer a la otra. Entonces es como también desde el miedo que se moviliza. Ok,
Ok, en nuestras comunas escuchamos mucho narrativas, relatos que hablan de que las chicas transan la sobrevivencia, inclusive a través de su sexualidad con el guerrero, ¿sí? Cómo acceder a ser la chica del guerrero, el chico que va en la moto, del sicario, inclusive en esa transacción del cuerpo y la sexualidad permite la sobrevivencia. Tener un hijo del guerrero hace creer a las mujeres, les crea ilusiones de estar protegidas por ese guerrero. ¿Qué nos pueden contar de estas dinámicas que se han encontrado? Pienso que esa transacción desde la sobrevivencia es compleja, es porque desde las comunas o por ejemplo en la zona nororiental hay un asunto del estatus y del reconocimiento desde los diferentes niveles que implica el ser mujer. Y es una cosa que parece contradictoria, pero que implica asuntos más complejos, como por ejemplo el ser, por ejemplo, la novia de uno de los chicos, de los duros del barrio, como los nombramos acá, implica el tener poder también como mujer y poder estar por encima de las otras mujeres incluso, ¿cierto? Un asunto también de competir entre las mujeres que nos hemos encontrado y que es bien complejo porque pareciera como si quisieran igualar un asunto de la competencia, como el patriarcado lo ha dicho, desde lo que los hombres han intentado hacer, pero que para las mujeres es mucho más complejo porque implica el cuerpo, implica el estereotipo, implica un mandato social, implica que tengo que ser como los otros me están diciendo, e incluso a veces parece romperse, porque si las niñas históricamente han tenido que estar quietas, guardadas, bien sentadas, entonces nos encontramos con otras chicas que rompen con ese estereotipo, pero se van también al extremo, ¿cierto?, de sobrevivir a costa de lo que sea, y a costa de lo que sea implica someter su cuerpo de cualquier forma. Ya para ir cerrando nuestro programa, el tiempo aquí siempre es muy corto, sería importante hablar un poco, contarle a nuestros oyentes qué escenarios de resistencia conocemos en nuestra ciudad, escenarios donde las mujeres construyen una forma diferente de relacionarse con el cuerpo y la historia que él cuenta. Y no solamente para sanar las heridas que han quedado como una huella grabada en el cuerpo, sino también aquellas que quedaron en el alma. ¿Qué escenarios conocen ustedes en la ciudad de Medellín? Dentro de los múltiples escenarios que hay en la ciudad, conocemos y hemos vivenciado de primera mano algunos de la corporación Convivamos, como el Sanándome, que es un apoyo al apoyo, así se le nombra, porque permite a esas mujeres que se han hecho esa pregunta, que son lideresas, que se están moviendo por la ciudad tratando de reivindicar los derechos de las mujeres, tratan de sanar primero esas cicatrices, ¿cierto? Entonces hay que primero dar una mirada sobre sí mismas para poder dar a las otras. Otro espacio también en la ciudad es la Escuela Feminista Popular, que reúne a muchas mujeres de todas las comunas y de todos los sectores de Medellín a hablar sobre qué es el feminismo, qué significa ser feminista y también qué significa la multiplicación de esos conocimientos en pro también de los derechos de las mujeres. Y que es bien importante resaltar que esta Escuela del Feminismo Popular reivindica justamente eso, lo popular. Y es que el saber popular es un saber construido, y para estas mujeres el saber que se ha construido desde las experiencias es el más valioso, desde lo que implica el feminismo, y también reconocer que hay diferentes tipos de feminismos allí. Entonces en la Escuela de Feminismo Popular hay una escuela de mujeres jóvenes y una de mujeres adultas que ya llevan un proceso con otros grupos de mujeres multiplicando, y que implica justamente eso, poder reivindicar esa educación popular y poder reivindicar el saber de la zona nororiental de Medellín y de las periferias, y reconocer que volver al centro también es una posibilidad de construir el conocimiento. Bueno, escucho que en esos espacios lo importante es dar palabra, ¿cierto? Permitir que las mujeres se encuentren para hablar, para que expresen todas esas historias que tienen. ¿Por qué es importante, ya desde una visión un poco más psicológica y terapéutica, por qué es tan importante generar espacios donde se rompa ese silencio vergonzante que llevan las mujeres, que les permita a restaurar su dignidad frente a la historia que cuenta su cuerpo?
Yo soy una fiel creyente de que la palabra sana cuando permite no solamente hacer catarsis de todo eso que no se ha podido resignificar, de todas esas experiencias dolorosas, sino también cuando se pone en colectivo. Cuando se pone en colectivo eso que se sufrió, eso que se vivió, eso que fue tan doloroso, la carga se hace, digamos, un poco más liviana, porque ya no hace parte entonces de la realidad de una, sino que se hace parte de la realidad de todas cuando lo pones en la palabra. ¿Y qué lugar ocupa allí entonces lo simbólico en estos espacios de encuentro, Laura? Ha sido muy bonito, por ejemplo, con estas mujeres porque se han encontrado con eso simbólico desde el retorno a lo femenino y de habitar ese femenino desde eso otro que no es una cosa explícita, sino que es latente y cada una puede reconocer cómo eso simbólico le habita. Y ha sido bien bonito porque eso simbólico les permite también ponerle nombre, poder nombrar, y ese nombrar en el sentido en que a la otra le resuena, a la otra le hace ruido, también implica una sanación. Y también ha sido chévere porque lo que la otra le resuena me permite sanar a mí. Entonces ese poner en colectivo y hacer parte de la realidad de todas es lo que les permite sanar, el nombrar. Desde primero poner eso en lo simbólico, en lo que todavía no sé muy bien cómo poner en la palabra, pero luego poderlo plantear desde allí ha sido sanador para ellas. La poesía, la pintura sobre el papel, sobre el mismo cuerpo y múltiples formas de dar voz a eso que todavía no se puede hacer palabra. Siempre es muy grato para mí poder adentrarnos en estos temas sobre el cuerpo, poder nombrar lo innombrable, dar lugar a esos asuntos que tantas mujeres silenciamos y que llevamos como un secreto que nos obliga muchas veces a evitar relaciones, a no participar en ciertos espacios como ir a una playa, a un río, a una piscina, por vergüenza de mostrar nuestro cuerpo y las marcas que en él ha dejado nuestra historia de vida y también de muerte. En nombre de los oyentes y en el mío, les agradezco a ustedes dos la posibilidad de estar aquí compartiendo esas narrativas de las mujeres de la Comuna 1, pero que seguramente es la narrativa de otras muchas mujeres en otras comunas, ¿cierto? En otros espacios, y no solamente en los vulnerables, no solamente en los espacios donde los recursos económicos pues no están para hacer una cirugía plástica, porque hay otra cantidad de cicatrices que habitan en todas las mujeres independientemente de los estratos sociales en los que habitemos. Muchas gracias a todas las personas que se conectan este domingo a nuestro programa, y recuerden escuchar de nuevo los cuentos que tienen sus cicatrices. En ellas hay historias no solo de pérdidas o de un dolor que ya terminó. Las cicatrices también nos cuentan historias sobre nuestra capacidad de resistir, como nos lo han contado Laura y Camila, la capacidad de superar el dolor, de nuevos comienzos. Algo para decirle ya en esta fase final a las mujeres y a los hombres a propósito de su cuerpo. La posibilidad de reconocer el cuerpo como lugar que carga información y que dice muchas cosas, y también la posibilidad de sanar no solo las cicatrices físicas del cuerpo, sino las cicatrices del alma, esas que cargamos todo el tiempo y que pesan además. Un llamado a buscar esa sanación. El cuerpo siempre busca la forma de resistir, el cuerpo siempre habla de eso que le duele. Hay que escucharlo. Muy bien, y me quedo con esa última frase para despedirnos. El cuerpo siempre nombra lo que la boca calla. Escuchemos nuestro cuerpo. Para comunicarte con Liliana Arbeláez, puedes hacerlo a través del Facebook Crisálida Terapia Creativa y número celular y WhatsApp 311-742-4332.